Hola amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo sin verlos. Han pasado meses en donde no hemos tenido transmisiones, pues por muchas razones, ustedes comprenderán, especialmente el coronavirus, la epidemia que se ha convertido en pandemia global. Pero aquí estamos y vamos a hablar precisamente de ese tema, de los temas de epidemias y pandemias globales. La historia puede ofrecer muchos datos útiles para el entendimiento y mejor comprensión de las pandemias. Gracias a la historia podemos tener un registro de todo lo que ha ocurrido en la historia del mundo en los últimos 4000 años. Sabemos de pandemias terribles que hubo hacia el siglo I y III después de Cristo que devastaron al Imperio Romano. Hay una constante en común, algún dato muy duro y muy claro. El origen de las pandemias, en su gran mayoría, el 90% de ellas, es China. Uno se pregunta, ¿por qué China? Bueno, la respuesta es para algunos epidemiólogos, historiadores e investigadores de la biología, que en China ocurre una convivencia entre humanos y animales que no se da en ninguna otra sociedad o ninguna otra cultura del mundo. La cocina china incluye ingredientes muy exóticos como murciélagos, por ejemplo, y muchos animales que son discriminados y que no se comen en otras culinarias o en otras cocinas. Pero esto es parte de una tradición que probablemente se origina en las hambrunas de China. China, desde la formación del Imperio Chino, allá por el año 240 a.C., Shi Huangdi, el primer emperador, estaba siempre expuesta a grandes y terribles pandemias derivadas quizá de las grandes y terribles hambrunas. China siempre ha sido y tenido una población muy abundante. Hoy estamos hablando de 1.400 millones de chinos. ¿Qué otro país podría tener una población semejante? Bueno, solamente la India. Pero curiosamente no hay evidencia de que de la India hayan brotado continuamente pandemias con las características de las que han venido de China. Recientes investigaciones sobre la dieta de los chinos nos muestran que en la culinaria china la convivencia entre más de 50 especies biológicas de origen animal que son comestibles en China y no lo son en ningún otro lugar del mundo, puede ser el origen de estos procesos que empezamos a entender poco a poco con el avance de las ciencias epidemiológicas y de la biología. Voy a hablar de las últimas pandemias o las que han tenido más eco en el mundo en los últimos años. Hablemos históricamente de que la pandemia más devastadora en la historia de la humanidad es la que conocemos como la peste negra, que ocurrió hacia el siglo XIII. Dejó prácticamente deshabitado gran parte del planeta. Esta pandemia, esta peste bubónica, también se originó en el este de Asia, es decir, entre China y Mongolia. Cruzó Eurasia y llegó al Mar Negro, para después ir a afectar de manera muy contundente a Europa. Sabemos precisamente la ruta de la peste negra, pasó del Mar de Azov en el Mar Negro y cruzó por Grecia e Italia, infectando a la costa italiana y después expandiéndose por todo el Mediterráneo europeo hasta alcanzar el norte de Europa. La tercera parte de todos los habitantes de Europa murió. Por eso se considera a esta la epidemia más letal de la historia del mundo. Después de esta pandemia tan grave, tan terrible, hubo otras grandes pandemias. Como México no estaba conectado con Eurasia, ni tampoco con Europa, estas pandemias nunca llegaron a México. Eran desconocidas. La historia mexicana de nuestras pandemias se inicia con la llegada de Hernando de Cortés y las exploraciones españolas. Desde 1511 hubo contacto en el territorio mexicano con grupos de origen español. En el 1511 hubo, y sabemos los datos con precisión, un naufragio célebre, histórico e importante. Américo Vespuccio, que viajaba por esas costas,
documenta un naufragio que ocurrió en el 1511. Aproximadamente 40 sobrevivientes españoles de una embarcación que iba entre Cuba y Panamá y que fue arrastrada por una tormenta sobrevivieron en la costa de Quintana Roo. La evidencia es contundente ya que dos de las personas o de los individuos que naufragaron fueron Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, que son personajes muy comentados en nuestra historia. Guerrero porque se casó con una princesa indígena y dio origen a una familia mestiza, y Jerónimo de Aguilar porque le sirvió como intérprete a Hernán Cortés en la conquista a partir de 1519. Sabemos que los españoles eran portadores de muchos virus, bacterias de la región de Eurasia, y por lo tanto llegaron una serie de enfermedades a América. Entre las enfermedades que llegaron al nuevo continente estaba la viruela, y la viruela se propagó de manera exagerada en todo el continente americano. La viruela tuvo básicamente dos zonas de epidemia muy severas. La primera fue en México, justamente cuando los conquistadores llegaron a la Ciudad de México en noviembre de 1519, se registraron en el Valle de México los primeros casos de esta epidemia. Entre los personajes históricos y célebres que murieron víctimas de este mal, llamado Cocol o Cocolistli, recordemos que la palabra cocoa en la lengua mexica, en náhuatl, quiere decir enfermarse. Entonces los cocolistlis simplemente son enfermedades. Es una manera que los aztecas y otros pueblos de Mesoamérica tenían para designar a estos flagelos. La epidemia de cocolistli, pues es una epidemia que enferma, es una enfermedad. Y fue así como los aztecas llamaron cocolistli a este tipo de pandemias. El personaje al que me refiero y que murió a causa de esa primera pandemia fue nada menos que Cuitláhuac, el penúltimo emperador azteca. Pero la pandemia siguió y mató a la tercera parte de los habitantes del Valle de México. Tomaba por igual a tlaxcaltecas que aztecas o a cualquier otro grupo étnico. Y después tuvo rebrotes continuos durante los siguientes 30 años. Hacia 1570 hubo un rebrote de viruela terrible. Fue tal el impacto de las epidemias en México que una gran parte de la población, de los habitantes de Mesoamérica, murió. Se cree que la mitad o más de la mitad de todos los habitantes de Mesoamérica murió como consecuencia de estas pandemias que se abatieron a lo largo de todo el siglo XVI. Otra ruta que siguió la viruela y estas pandemias fue la de Centro y Sudamérica. Tenemos casos también en 1519 en Panamá y después en el Perú a partir de 1523. Lo que les pasó a los aztecas también le pasó a los incas. La tercia parte, a casi el 50% de todos los habitantes del Tehuantinsuyo murieron de pandemias desatadas como consecuencia de los contactos que trajo la reunión entre América y Europa o el encuentro entre los dos mundos. Durante el periodo colonial en México hubo continuas epidemias y pestilencias. En el siglo XVI hubo 3, en el siglo XVII hubo 2 y en el siglo XVIII 4. Personajes muy famosos e importantes murieron como consecuencia de estas pandemias constantes en la Ciudad de México. Me refiero a Juana de Asbaje, que ustedes también conocen como Sor Juana Inés de la Cruz. Pero las epidemias eran constantes y continuas. Aunque lo que tenemos en los registros son las grandes epidemias, las epidemias eran hasta de 2 o 3 por cada década. Podríamos decir que hubo hasta 30 o 40 en el siglo XVI, en el siglo XVII y en el XVIII. Como ustedes ven, era una constante. No había suficiente conocimiento científico, médico y biológico para poder evitarlas. Entre las enfermedades que tanto nos sacudieron, además de la viruela, había otras, como por ejemplo las disenterías, conocidas como cólera morbus. El cólera rebrotaba continuamente en las ciudades mexicanas, y muy especialmente en el Valle de México.
pero otras pestilencias como la fiebre amarilla azotaban sobre todo la tierra caliente. En Veracruz, por ejemplo, un porcentaje importante de la población del puerto Jarocho murió por estas pandemias, casi la mitad. Era tanta la fama que tenía Veracruz y también Acapulco por las pandemias que los viajeros trataban de pasar muy rápido esa zona y llegar a la tierra fría, Orizaba, Córdoba o Jalapa, donde eran menos frecuentes. El paludismo era muy común en la costa, la fiebre amarilla y otras enfermedades propias de los climas tropicales, entre ellos el dengue y muchas más. En el siglo XIX, las pandemias continuaron. Personajes muy famosos, importantes de México, murieron a consecuencia del cólera. Entre ellos está uno de los más brillantes militares de la historia de México, el general don Ignacio Zaragoza, quien después de haber ganado la batalla del 5 de mayo, padeciendo de este flagelo, murió. A los 30 días prácticamente contrajo la enfermedad y falleció. Y también gran parte de su familia. Las epidemias en el siglo XIX no cedían, continuaban. Y cuando llegó el siglo XX, vino lo que podríamos llamar fue la madre de todas las pandemias. La pandemia, que por sus características es casi idéntica a la que nos está afectando hoy en el siglo XXI. Cuando apuntamos estos datos, lo hacemos con conciencia de que los hemos consultado con grandes especialistas y doctores que nos han asesorado y también con historiadores de corte internacional y de gran solidez. Así es que es muy importante que conozca usted estos datos. La gripa española fue la pandemia más mortífera que hubo en todo el siglo XX. Comenzó en el año 1917 con el injusto nombre de gripe española. No debía llamarse así porque no nació en España ni tuvo que ver su origen con España. Como todas las pandemias, nació en China. Sabemos que hacia el año 1917 esta pandemia surgió de China y viajó a los Estados Unidos, a la costa de California. En los Estados Unidos, tal y como está ocurriendo en la actualidad, donde la epidemia de SARS-CoV-2, coronavirus, que conocemos como el COVID-19, ha hecho epicentro global en este país, pero teniendo un origen chino, así como ocurre en el año 2020, donde la pandemia nace en China y recorre Europa, parte de Asia y después viene a América. En el caso de la gripa española ocurrió exactamente lo mismo. La gripa española también es provocada por un virus del grupo de las influencias, para ser más claros, un virus bastante parecido al coronavirus del SARS-CoV-2 y bastante parecido a la epidemia que nos está afectando, con síntomas también muy parecidos y semejantes. También es muy parecido al H1N1. De hecho, la pandemia del año 1917 es una forma del H1N1. Es el virus que está identificado como el origen. Pero un H1N1 mucho más letal que el que nos afectó en el año 2008. La pandemia comenzó en China y tuvo sus primeras consecuencias catastróficas en la costa este de China. En la zona, curiosamente, de Wuhan, donde también ocurre la segunda pandemia de este siglo, de este milenio, la de que estamos padeciendo ahora en el 2020. Esta pandemia viajó a los Estados Unidos y para febrero, marzo y abril de 1918 se había propagado sobre todo al centro de los Estados Unidos, al estado de Kansas, Oklahoma y Texas. Y desde ahí se provocó al resto de la Unión Americana. Pero recordemos que en el año 1918 los Estados Unidos habían entrado a la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, empezó a enviar enormes cantidades de tropas a través del Atlántico
a la costa de Francia. Los soldados norteamericanos ya llevaban el virus. Por lo tanto, fue en Francia donde la epidemia europea arrancó. Estos soldados norteamericanos que iban a pelear contra Alemania para apoyar a Francia y a Inglaterra en su guerra contra las potencias centrales, Italia y Alemania y Austria eran aliadas contra Inglaterra y Francia. Este frente de guerra tan mortífero que va de 1914 a 1918 recibe los primeros soldados infectados del ejército norteamericano precisamente en la primavera de 1918. Muy rápido la epidemia cundió por toda Francia. De los campos militares se propagó en las calles de París. En la región de Normandía hubo un brote terrible. Y así la marcha del virus llegó hasta el frente, pero también empezó a afectar a la Europa occidental. Rápidamente, esta influenza H1N1, que todavía no se llamaba en ese momento gripa española, entró a Londres. Y de Londres se propagó a Glasgow, a Manchester y a todas las ciudades inglesas. Una vez que se infectaron Francia e Inglaterra, la propagación continuó hacia el Mediterráneo, llegando por supuesto a Italia y también a España. Cuando la epidemia llega a España, tiene una eclosión terrible. Algo muy parecido al comportamiento que la actual pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, es decir, de COVID-19, ha tenido. Los climas del Mediterráneo favorecen las pandemias. Por lo tanto, también, como ocurrió ahora, entonces, hace 100 años, rápidamente España se contaminó hasta ser el país eje de toda Europa, como lo fue ahora también. En esta pandemia del año 2020, fue también España el eje más mortífero, igual que Italia. Italia y España son los ejes de la pandemia actual y en donde mayor cantidad de muertos ha habido. Y por lo tanto, se comporta de manera muy semejante a lo que pasó en el año 1918. Concretamente, tenemos datos de la ciudad de Madrid que para el mes de mayo, junio y julio y agosto de 1918 había contagiado prácticamente la mitad de los habitantes de Madrid y de Barcelona. La pandemia continuó por Europa. Se extendió a Alemania, por supuesto, y también a Dinamarca, Bélgica, Holanda, Suiza, Austria, y llegó hasta Rusia. La pandemia de 1918 tenía una doble característica que nos debe importar mucho a nosotros. Tenía un eje pandémico adelantado y un eje pandémico atrasado. El primer eje pandémico se dio entre abril, mayo, junio y julio de 1918. Y este eje pandémico afectó a las grandes capitales, a las grandes urbes europeas. Afectó a París, afectó a Roma, afectó a Londres, afectó a Barcelona, afectó a Mónaco, afectó a Madrid muy especialmente y afectó a Berlín, afectó a Viena, afectó a Bruselas. Es decir, donde hay gran cantidad de habitantes o gran cantidad de población. La masa crítica por metro cuadrado o por kilómetro cuadrado es un punto fundamental en las pandemias. Esto hace que se contaminen más rápido las ciudades porque la gente vive más cerca y expuesta a medios de comunicación masiva, ya desde entonces. Esto mismo está pasando en el año 2020 y esto está pasando en la Ciudad de México. Estas pandemias, como lo vemos aquí en esta imagen, se propagan muy fácilmente por los medios masivos de comunicación. Como vemos aquí, la cercanía es un factor muy importante de contaminación y que el virus pase de un organismo humano al otro organismo humano. ¿Qué podemos aprender de lo que pasó en 1918? Bueno, debemos esperar lo mismo. Así como hace 100 años, en 1918, hubo una primera oleada en las grandes ciudades y después una segunda oleada en las provincias o pequeñas ciudades o ciudades más pequeñas
o en los campos o en las aldeas, eso mismo está sucediendo. Así como hace 100 años, primero hay un periodo de pandemia que se llama brote 1 o primer brote, que se da en las grandes ciudades. Y 4, 5 o 6 meses después viene el segundo brote que se va a dar en la campiña, en la provincia, en las ciudades medianas o más pequeñas. Y hay que entender que así se comportan todas las pandemias a lo largo de los últimos siglos y milenios. No es algo característico de esta pandemia, es algo característico de todas las pandemias. Recordamos, por ejemplo, en el siglo XIII y XIV, cuando la peste negra europea, las fuentes documentales de los siglos XIII y XIV nos dicen con claridad: cuando la pandemia de la peste negra llegó a París, arrasó París, pero las aldeas no fueron tocadas. Hubo muy pocos casos de peste negra en las ciudades pequeñas, chiquititas. Sin embargo, al año siguiente, las pequeñas aldeas fueron los ejes y epicentros de la pandemia. La pandemia en el siglo XIII, el siglo XIV, de la peste negra, también pasó de las grandes ciudades a las ciudades pequeñas, y de las ciudades pequeñas a las más chiquitas, y de las más chiquitas a las aldeas, y de las aldeas a los campos rurales. Ese comportamiento lo tenemos en el caso de la peste negra y está documentado en el siglo XIII y XIV, pero también lo tenemos en el siglo XX y está documentado en el caso de la gripe española. ¿Por qué el injusto nombre de gripe española? Bueno, justamente porque donde dejó más muertos fue en España. En España murieron aproximadamente 1 millón de personas como consecuencia de la gripe española. Y fue terriblemente mortífera y hubo rebrotes los años siguientes, tanto en 1919 como en 1920. ¿Qué podemos aprender y qué podemos aplicar al estudio del caso de México? ¿Qué pasó o cuál fue el comportamiento de la gripe española que se extendió por todo el planeta y que por supuesto incluyó a México? Bueno, nosotros estamos expuestos a un epifoco de pandemias terrible que son los Estados Unidos. A nosotros la pandemia nos llegó de Estados Unidos. En 1918, los primeros casos reportados fueron en Tijuana, en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, como vemos, las fronteras. En este caso, en el año 2020, los primeros casos reportados fueron en las grandes ciudades y en las ciudades fronterizas. La pandemia llegó muy pronto a Tijuana y por Tijuana penetró a toda la zona fronteriza de la Baja California Norte. Pero también llegó por el movimiento aéreo que existe con Estados Unidos muy rápido a la Ciudad de México. De manera que la Ciudad de México fue uno de los epicentros por donde comenzó la gran pandemia del año 2020 de coronavirus, que es la que estamos padeciendo actualmente. Como vemos, lo que pasó en 1918 se repitió en el año 2020, en el año actual, exactamente igual. ¿Qué pasó en 1918 después con la pandemia? Es interesante, pero el gobierno de Venustiano Carranza tenía mucho miedo de decirle a la gente que además de toda la pobreza provocada por la revolución y la década de guerras de 1910 a 1919, lo que conocemos como la Gran Revolución Mexicana de 1910, pues ahora venía otro flagelo. Entonces, las primeras órdenes que dio el gobierno de Venustiano Carranza es que no se dijera nada a la gente. Cuando los primeros casos se reportaron en enero, febrero y marzo, en la frontera norte, especialmente en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, en la zona de Baja California, en Caléxico, en Mexicali, en Tijuana sobre todo, no se dijo nada. Se prohibió a la prensa difundirlo. Pero la epidemia viajó a través de los ferrocarriles muy rápido a las grandes ciudades. Empezó a haber casos en Monterrey, en Torreón, en Guadalajara y por supuesto en la Ciudad de México. Ya para el mes de marzo de 1918 eran tantos los casos en la Ciudad de México que el gobierno ya no pudo disimular. Entonces anunció con bombo y platillo que el país estaba preparado para la pandemia, cosa que no era cierto. El país no estaba preparado en ninguna forma para la pandemia y entonces la pandemia llegó y hubo un gran brote en la Ciudad de México en el mes de abril.
Para el mes de abril de 1919, el gobierno estaba rebasado como nunca lo ha estado en toda la historia de México. No había espacio en los hospitales, los pacientes eran prácticamente abandonados y dejados a morir. Si en México capital no había recursos, mucho menos en las provincias, y el brote duró durante los meses de abril de 1918, mayo de 1918, junio de 1918, julio de 1918, agosto de 1918, y en el mes de septiembre y octubre de 1918 comenzó a ceder. ¿Cuál era el medicamento que se administraba a los pacientes hace 100 años? Se va usted a sorprender. Con lo único que contaba la ciencia para enfrentar la pandemia de la gripe española era con aspirinas. Ácido acetilsalicílico es lo que se les daba prácticamente. Algún calmante de fiebre y dolor. Es todo lo que teníamos, es de lo único que disponíamos. Aunque todavía la patente con este nombre de este medicamento no era conocida, de hecho los ingredientes ya se administraban desde finales del siglo XIX. Es importante decir que esta pandemia tuvo un brote terrible y feroz que mató a 200,000 mexicanos. Consideremos que en ese año el país tenía apenas 9 millones de habitantes y murieron por lo menos 200,000 personas en este brote. El brote fue más severo en la Ciudad de México y en las grandes ciudades. Hubo brotes muy fuertes en el puerto de Veracruz, en la ciudad de Oaxaca, en la de Monterrey. En la de Guadalajara fue más benigno. También en las ciudades de la frontera. Hubo brotes muy fuertes en el estado de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. También hubo brotes bastante fuertes en Sinaloa. Y uno se pregunta, ¿con qué tienen que ver estos brotes? La respuesta es obvia, con conectividad. ¿Por qué hubo este brote tan fuerte en Tamaulipas? Bueno, en aquel entonces salían barcos petroleros y entraban barcos petroleros que llevaban el petróleo de México. México era un gran productor de petróleo en aquellos tiempos y salía por Tampico el hidrocarburo. Por lo tanto, había una gran cantidad de barcos que entraban y salían del puerto de Tampico, y Tampico fue el eje de la pandemia en el Golfo de México, y de ahí se repartió a toda la zona petrolera, y esto fue el origen. Eso mismo está pasando actualmente. En la zona de Tamaulipas y la costa petrolera de México hay mucho COVID por el movimiento y la conectividad. Al igual que en todas las grandes ciudades donde hay aeropuertos y donde hay movimiento, como la Ciudad de México. Sin embargo, algo debemos decir. Hacia el mes de julio y agosto empezó a haber menos casos. Para el mes de septiembre y octubre, los últimos casos. Y la pandemia empezó a remitir en el mes de octubre. Eso mismo va a pasar ahora, porque las epidemias tienen sus ritmos y sus pulsos. El gobierno mexicano nos está haciendo creer que son por sus sanas medidas estratégicas que la pandemia se va a comportar de tal manera que para octubre se va a ir. No, las pandemias son parte de la naturaleza y tienen sus ciclos naturales. Haga el gobierno o no haga, va a pasar lo mismo. No crean ustedes que por lo que el gobierno está haciendo malo o bueno, o las torpezas que ha cometido o los aciertos que ha tenido, la pandemia se va a comportar de manera diferente. Las pandemias tienen su centro gravitacional de tiempo, que son de 4 a 8 meses. Entonces se va a agotar este brote hacia el mes de octubre de manera natural, sin que importe tanto lo que haga la señora Sheinbaum o el presidente López Obrador o la autoridad sanitaria. Hay ritmos naturales, epidemiológicos, y se van a dar de manera natural. Es importante decir que en el año 1918, la tercera parte de todos los mexicanos tuvo contacto con el virus. Eso mismo va a ocurrir con este virus. Hay que estar preparados porque es la naturaleza, es la biología, es lo que pasó también en Estados Unidos, lo que pasó en Europa, en todo el mundo. La tercera parte de los habitantes tuvieron contacto con el virus. Y esto es algo
que debemos identificar como naturaleza. No nos podemos oponer a la naturaleza, nunca le vamos a ganar a la naturaleza. Lo que podemos hacer es ir entendiendo la pandemia. Uno se preocupa hoy demasiado y dice, bueno, estamos en esta nueva normalidad y ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta cuándo vamos a traer los tapabocas en la cara? Yo les voy a dar una respuesta biológica y epidemiológica bien clara. Estamos hablando de un tiempo también preciso. ¿Qué ocurrió en 1918? Pues lo que pasó en 1918 va a pasar en el año 2020. Va a ser exactamente lo mismo. Va a haber 4 etapas de brote. Va a haber un primer brote, que ya sucedió en las grandes ciudades, y luego un segundo brote en las provincias de México, que va a durar exactamente el mismo tiempo, alrededor de 4 a 5 meses. Entonces, esta pandemia de 2020 se comporta igual que la de 1918. Va a haber un brote, claramente, que va a ser de 5 meses a 6, muy virulento. Si consideramos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, estamos diciendo que la virulencia va a terminar en agosto, como en el año 1918. Y luego va a remitir. Entre septiembre y octubre se van a dar caídas en el número de casos y una salida. Pero va a haber en el invierno otro rebrote. ¿Qué tiene de raro? Nada, es lo que pasó en 1919. En el año 1918 hubo un gran brote nacional en las grandes ciudades y un segundo gran brote nacional en las provincias. Hay cartas, por ejemplo, de los generales de Emiliano Zapata. Zapata tenía alrededor de 4,000 hombres en todo el estado de Morelos, sus tropas. Llegaban de Cuautla al cuartel general de Emiliano Zapata los reportes. Pues de los 200 soldados que teníamos, pues ya más nos quedan 30. Y pregunta el general Emiliano Zapata, ¿y qué pasó? Pues se murieron por la gripa. Las tropas de Zapata hacia 1918 eran por el orden de los 4,000 hombres. Para 1919 era la mitad, o sea que la mitad de sus tropas murieron por la epidemia. Es un registro muy claro que tenemos de datos históricos que están documentados. Para cuando rebrotó en la tercera etapa, con el que estoy hablando de 4 brotes, el primer brote, pues primavera del 18, segunda etapa, el segundo brote de provincias, que es en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, equivalente al actual que estamos viendo ahorita en Monterrey, en Tamaulipas. Este es el segundo rebrote ya, la segunda etapa, el que va a provincias, a ciudades pequeñas, y fue entonces igual. Este primer brote y segundo de 2018 le dejaron a Emiliano Zapata con la mitad de sus tropas. De los 4,000 hombres que tenía, pues le quedaron 2,000. Y esto pasaba también en las fuerzas federales. Tenemos registros de los archivos históricos de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque el gobierno federal pues también tenía tropas en Cuernavaca. Y la guarnición de Cuernavaca, que era de 580 hombres, hacia el mes de marzo, para enero del año que viene, en 1919, en el 18 eran casi 600 hombres, y para enero se habían muerto la mitad. Así como Zapata perdió la mitad de sus soldados, pues también las fuerzas federales, acantonadas en Cuernavaca, perdieron la mitad de sus soldados. En realidad, pues la influenza, o las pandemias, o los coronavirus, o los virus H1N1 no distinguen de qué lado estás. Ni si eres de arriba o de abajo, o si eres estudioso o eres un ignorante, o si tu trabajo consiste en ser escritor. Los virus son virus y no hacen distingos de clases sociales ni de grupos intelectuales. Y por lo tanto, la mitad de los soldados Zapata se murieron y la mitad de los soldados de Carranza, acantonados, Cuernavaca también se murieron. Cuando entró el año siguiente, 1919, vino el tercer brote mortífero. Fue seguramente lo que va a pasar este año. Va a haber ahí por marzo, febrero-marzo, un tercer brote mortífero. Pero no se espanten. ¿Qué pasó en 1919? Bueno, que este segundo brote mortífero, que se esperaba, la prensa lo decía, terrible y más grave que el de 1918, fue mucho más benigno. Se estima que el número de muertos que dejó fue la mitad o la tercera parte que el anterior. Y esto es interesante también en los registros de Zapata, está consignado.
Si a Zapata le quedaban 2.000 hombres cuando comenzó en 1919, para 1919, pero para el mes de octubre, hay un parte a Zapata, antes de ser asesinado, por supuesto, en donde le dicen que llegó el rebrote, que otra vez las tropas se afectaron, otra vez se infectaron una gran cantidad de hombres, pero que los muertos eran muy pocos. Que en lugar de los 2.000 hombres que había perdido, ahora había perdido 250. De los 2.000 que le quedaban, únicamente había perdido 250. Y lo mismo ocurrió con el ejército federal. El general Luis González, que era el general de plaza de Cuernavaca, por cierto, Pablo González es el asesino de Chinameca, el que mató a Emiliano Zapata en la hacienda de Chinameca, el complot para asesinar a Zapata, que le funcionó el complot, porque pues, Zapata estaba muy desmoralizado porque había perdido sus tropas por la epidemia y cayó en el garlito de la emboscada que le tendieron en la hacienda de Chinameca. Pero es interesante decirlo. Luis González tiene un reporte a la Secretaría de la Defensa Nacional donde está diciendo, sí, vino el tercer rebrote, el del año que sigue, el de marzo de 1919, pero no, le había arrebatado tan solo 84 hombres, lo cual significa que le había causado mucho menos estragos que el brote del año anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que los virus tienen un desgaste natural, es una biología natural. Por lo tanto, todos sabemos hoy, no se sabía en el siglo XX y mucho menos en 1919, pero todos sabemos que hay un 20% de portadores sanos del virus que enferman a otras personas, pero que también intervienen en la inmunización de los grupos. Y por lo tanto, el virus ya se había propagado en toda la República Mexicana durante el año 1918, cuando vino el tercer rebrote en la primavera de 1919, que también fue nacional y también ocurrió en la Ciudad de México y también ocurrió en la frontera y también ocurrió en los puertos y en todas las plazas medianas y pequeñas, fue mucho menos mortífero. Se puede decir que bajó un porcentaje la mortandad del 25% con relación a los muertos que habían ocurrido en 1918. El virus se propagó por toda la nación, pero ahora la mortandad fue del 25%. Inclusive se sabe que en este segundo rebrote hubo mucho más contagiados, pero el virus ya no se comportaba igual con las personas, porque había perdido parte de su letalidad gracias a la provocación, a la dispersión de los agentes virales que habían empezado a reforzar los sistemas inmunológicos de los seres humanos debido a que estos ya habían tenido en alguna forma algún contacto con el virus. Es interesante porque los documentos y las cartas de la época, el gobierno mexicano se estaba preparando para el gran rebrote, estaba haciendo cúmulo de hospitales, estaba haciendo cúmulo de recursos. El gobierno de Venustiano Carranza estaba tratando de dar la batalla al virus en este rebrote de 1919, pero curiosamente ya no era necesario, sino que el rebrote había sido mínimo. Si hubo población enferma durante todo el año de 1919, se reportaron casos en toda la República, pero eran mucho menores en cuantía y sobre todo muy mínimos en letalidad. Como ven ustedes, la pandemia estaba pasando por su ciclo biológico, de más agresiva a menos agresiva. Y para el año siguiente, para 1920, hubo el tercer rebrote. Y este tercer rebrote fue absolutamente benigno. Es decir, que el número de contagios fue increíblemente más bajo. Se tenían, por ejemplo, en Puebla 350 camas, lo que para aquellos tiempos era mucho. Solo se ocuparon 40 de las 350 camas. Estos datos, que se pueden constatar, porque hay documentación suficiente, nos hablan de que el desgaste natural de la pandemia, del virus de la pandemia, había terminado su ciclo biológico.
Hoy estamos demasiado catastrofizados pensando en que qué vamos a hacer cuando no tengamos la vacuna, o qué vamos a hacer porque no tenemos un medicamento efectivo, y no nos estamos dando cuenta de lo que la historia nos puede enseñar. Hace 100 años la pandemia se fue sola de manera natural por algo que hoy sabemos que en epidemiología se llama inmunización de rebaño. Y esta inmunización de rebaño no es otra cosa que la propagación de los componentes virales en los aparatos naturales, aparatos inmunológicos naturales que tiene el cuerpo humano, y que se dispersan de manera natural por la comunicación del virus a través de los diferentes rebrotes. Esto significa que cada rebrote será menos importante, que cada rebrote será menos letal, que cada rebrote será menos mortífero, y que aunque no lleguemos a tener vacuna, o aunque no lleguemos a tener un tratamiento, de manera natural, la población va a ser menos susceptible a enfermarse, menos susceptible a entrar en estados febriles, menos susceptible a generar neumonías por causa de la letalidad del virus, y por lo tanto mucho menos susceptible a enfermar de muerte y a morir. Este es un hecho biológico, histórico y natural. Si seguimos los patrones del episodio histórico para toda la humanidad, vemos que lo que pasó en México también pasó en España. Hay diarios que en la primavera de 1921 escriben en Madrid: el gobierno español está más preparado que nunca para esperar el rebrote. En Madrid el rebrote ya nunca llegó. Se quedaron miles de camas preparadas y enfermeras y médicos. En París tampoco llegó rebrote, llegó en Londres, porque por sus circunstancias de puerto y otras cuestiones, sí hubo rebrote en Inglaterra en el año 1921. Pero en París y en Madrid no llegó, y tiene que ver aparentemente con la sequedad de la atmósfera. Londres es puerto, en los puertos españoles sí llegó. Bueno, son cosas que desconocemos de aquel virus, H1N1 componente del año 1918, pero que hoy podrían tener una explicación muy lógica y muy fácil a través de las investigaciones de la epidemiología. Así es que no tenemos que estar demasiado preocupados ni aterrados. Esto se va de manera natural. Si tenemos vacuna o no tenemos vacuna, la vacuna es algo biológico, es la biología natural, la inmunización natural, la inmunidad de rebaño y el propio desgaste que los virus van teniendo con su propagación. Nos preguntábamos, ¿y qué pasó con la famosa epidemia de Coscolistli del siglo XVI? ¿Quién inventó la vacuna para que no se siguiera propagando? Pues no, el virus, el agente patógeno, también sufrió lo que llamaríamos una inmunización natural, y el Coscolistli se fue para nunca jamás volver. Como pueden ver, esto no es característico de una epidemia o de un agente viral o de un agente patológico, sino que es simple y sencillamente la comprensión de la biología pura y del comportamiento de las epidemias y las pandemias de manera natural. Espero que esto les dé un optimismo. Qué bueno que si tenemos este diciembre una vacuna nos la podamos poner, será maravilloso, porque obviamente rebrotes va a seguir habiendo, y obviamente estos rebrotes, aunque sean menos letales, sí van a postrar a la sociedad y sí van a causar mucho daño, aunque no sea el daño que ya han causado en sus primeras oleadas letales. Pero sí hay una inmunidad de rebaño. Pero si además de esto tenemos un medicamento, pues qué maravilla. Y si además de esto tenemos una vacuna, mucho mejor. Pero, como ustedes ven, la propia biología nos da explicaciones. ¿Quién tuvo una vacuna en 1918 y 1919 y 1920 para la gripe española? Nadie. ¿Cómo se dio la inmunización? A través de la inmunidad de rebaño, de manera natural. Así es que si no llegáramos a tener ninguna vacuna, tampoco ocurriría el fin o la extinción de la especie biológica humana, sino que por inmunidad de rebaño sucedería una inmunización, como en el caso de todas las pandemias a lo largo de la historia y de los cientos de años o de los miles de años en que esta especie biológica ha prevalecido sobre la faz de la Tierra. Los humanos ya tenemos más de 5 millones de años viviendo sobre este planeta,
y hemos pasado por cientos de pandemias, unas de las que tenemos registros y otras de las que seguramente sobrevivimos, pero nunca nos enteramos ni siquiera de su existencia. Gracias por estar conmigo para entender un poquito mejor qué es el SARS-CoV-2, qué es el COVID-19, que es la enfermedad que produce este virus, y entender mejor el comportamiento de las pandemias a lo largo de la historia, información que nos va a servir de mucho para entender qué debemos hacer, cómo nos debemos comportar. En este momento lo que tenemos que hacer es entender que esta pandemia va a tener un segundo rebrote y que va a afectar a las provincias, como siempre, y a las ciudades pequeñas, y que cuando ya el país haya sido cruzado por la pandemia en todas direcciones, va a venir una inmunidad de rebaño, y cuando venga el año entrante un tercer rebrote, será mucho más benigno y mucho menos letal, y que probablemente para el año siguiente, para el 2022, tendremos otro rebrote, pero absolutamente benigno y con consecuencias mucho menos letales para la población, porque prácticamente el virus se habrá desgastado en un 90% y la malignidad que produzca va a ser ya prácticamente mínima, haya vacuna o no haya vacuna. Vamos a hacer la lectura de las preguntas. Gracias por preguntar, gracias por estar ahí con nosotros aquí en el canal de Pepe Cruz. Dice Lucio Welt. Dice Lucio Lucio Welt. Hola doctor, lo extrañamos. No desaparezca. Gracias, no voy a desaparecer. Dice Rocío Morales, qué gusto encontrarlo. El gusto es para mí estar aquí con ustedes. Alicia Ávila, buenas tardes, Alicia, qué gusto. Muy buenas tardes también para ti. Irma Ordaz, gracias por la información. Es un gusto poderla compartir. Marta Vargas, gusto en verlo y escucharlo. Gracias a ti, Marta, por estar con nosotros. Piki dice, hola doctor, aquí presente. Pues a Piki le mando un abrazo muy, muy cordial. Virginia dice, feliz tarde para todos. Gracias, Virginia. Compartimos tu saludo para todos. María dice, es una linda sorpresa volver a verlo, ¿no? Y para mí, un gusto estar con ustedes. Claudia, doctor, un saludo con gran aprecio. Aprendo mucho y sus series de historia son para mí causa de gran aprendizaje. Un gusto poder saludarte, Claudia. Pati Martínez, usted es una bendición en mi vida desde que lo escucho por la radio. Gracias por este halago tan grande. Te mando un abrazo muy cordial. Dice Papelería Jessy, doctor, vuelva a la radio, por favor. Con mucho gusto lo voy a seguir haciendo. Voy a buscar un programa y voy a estar con ustedes. Dice Arturo, nos hace tanta falta sus enseñanzas, su sabiduría, sin igual. Bienvenido y reciba mis bendiciones. Gracias por tus bendiciones, que a todos nos caen muy bien las bendiciones siempre, y cuando sobre todo se ofrecen de manera tan hermosa como tú lo estás haciendo en estas líneas, y te lo agradezco mucho. Bendiciones para todos ustedes y bendiciones para todos los de la familia del canal de Pepe Cruz. Dice Juana García, saludos y es un gran gusto verlo. También para mí, Juanita. Claudia Vázquez, doctor Pepe Cruz, lo extrañamos mucho y desde hace mucho tiempo. Bueno, voy a tratar de estar muy, muy pronto con ustedes, estar cerquita, hacer muchas emisiones en las próximas semanas y meses. Salvador Ordaz, es un gusto verte de nuevo. También saber de ti, Salvador. Claudia del Rey, doctor, se le extraña mucho y yo también los extraño. No piensen que yo no los extraño, yo también los extraño mucho. Sergio Fregoso dice, me da mucho gusto encontrarlo. Un gusto también encontrarte a ti, Sergio. Elba Torres, abrazo. Abrazos para Elba Torres. Alicia dice, es un placer escuchar y que comparte sus conocimientos. Para mí también es un enorme placer. Ricardo Real, saludos y cuídense mucho. Sí, lo voy a hacer, claro que sí, cuidémonos todos. Dice, Papelería Jessy otra vez, ¿el gobierno ha hecho un buen trabajo? Sí, el gobierno ha hecho todo lo que ha podido. El gobierno mexicano fue sorprendido por esta pandemia como todos los gobiernos. ¿Quién hace un año se hubiera imaginado que íbamos a estar todos encerrados a partir de marzo? ¿Qué gobierno estaba preparado? Si ni siquiera el chino, donde brotó la pandemia, tenía
ni la preparación, ni los recursos. Están acusando a China de que ya sabían de esto desde el año pasado. Pues yo no lo creo. Yo no lo creo por cómo les afectó y cómo les destrozó su economía. Entonces, evidentemente que todos los gobiernos fueron sorprendidos y todos han tratado de responder a la altura. Creo que el gobierno mexicano sí se ha movido. No todo han sido aciertos, pero muchas de las cosas que ha hecho las ha hecho de manera impecable. Y el administrar la curva es algo lógico. Se hizo correctamente para que los hospitales alcanzaran y no tuviéramos una masa mayor de enfermos simultáneos. Entonces, en ese sentido, pues sí se ha manejado correctamente la pandemia. Yo creo que otras cosas, como abrir por la economía, cosas deberían pensarse mejor, pero bueno, son bemoles. La parte estratégica de la pandemia ha sido muy bien manejada por el gobierno. Dice Laura de Mayo, es un gusto escucharlo, y me da mucho gusto saludar a Laura de Mayo por este medio. Luna de Mayo, qué gusto que estés aquí escuchándonos, porque siempre has estado tú con nosotros durante muchísimos años. Rodrigo, instructor, habremos de escucharlo en el comienzo, y esperamos que sus conocimientos sean continuos. Rodrigo, pues un gusto estar aquí contigo y que podamos estar interactuando en este medio. Esteban dice, por fin alguien nos habla de los ritmos del virus y no de medidas falaces. Gracias. Bueno, sí hay que considerar que hay historia y que la historia nos enseña que el comportamiento de todas las pandemias sigue patrones muy claros, que son de los que les hablé, y esto ningún epidemiólogo ni historiador lo puede desmentir, y ahí están los datos para que ustedes lo comprueben. Hay un ciclo natural de las pandemias, porque las pandemias son parte de la naturaleza. María Luisa Velázquez dice, gracias, es muy interesante el tema. Bueno, muchas gracias, qué bueno que te guste. Josefina, qué gusto saber que está aquí, doctor, y verlo. Ignacio Salgado, hola Doc. ¿Sí saben quién es Ignacio Salgado? Pues Ignacio Salgado Liñán es Nacho. ¿Se acuerdan de Nachito? Que siempre estaba con nosotros en el programa. Era mi coconductor del programa, locutor, periodista, gran compañero, gran amigo. Y entonces yo también le digo a Nacho, hola Nacho, qué padre que estás ahí y qué padre que tuviste la oportunidad de escuchar este espacio. Ojalá que pronto nos dé una radiodifusora, un espacio en radio, para que podamos estar, Nacho y su servidor, con ustedes. Estamos buscando, y creo que ya se está abriendo por ahí el horizonte, y le voy a avisar a Nacho cuando esto pase. Yo creo que va a pasar muy pronto. Y amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en el canal de Pepe Cruz, en el Facebook de Pepe Cruz. Pasen la voz. Divúlguenlo entre los amigos, los familiares, la gente. Esta cápsula que hicimos hoy sobre pandemias le va a ayudar a la gente a entender mucho mejor. Ojalá que esto se haga viral para que la gente pueda comprender cómo son los ritmos de todas las pandemias y para que se les quite el miedo. Repito, en toda pandemia son 4 etapas. Sí, vamos a empezar a escuchar que va a haber un rebrote, que probablemente va a ocurrir por ahí de noviembre, diciembre, enero. Sí, pero va a ser un rebrote mínimo. Ya expliqué por qué. Y después ya todo es hacia mejor. Entonces, hay que esperar lo mejor, no lo peor. Ya vamos de salida, ya llevamos el 80% de espacio ganado. Pasen ese mensaje, pero que sea un mensaje positivo, no un mensaje negativo. Lo mejor ya está por venir. Entonces, sin miedo, dar la cara y estar preparado y hacer planes de qué vamos a hacer con nuestro tiempo y aprovechar que estos meses que estuvimos en el encierro, pues hay mucha creatividad y se nos pudieron ocurrir muchas cosas y estar siempre con, hay una frase de las abuelitas, al mal tiempo, buena cara. Nada mejor que eso, porque es la verdad. Mientras mejor cara le pongas a la vida te recibe mejor. Amigos, muchas gracias por estar conmigo. Nos despedimos de ustedes y hasta la próxima emisión. Vamos a despedirnos diciendo, como decimos siempre, sí puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Adiós, amigos. Hasta la próxima.